Saludos jóvenes, hoy aprenderemos acerca de la resistencia eléctrica en paralelo. Mientras que en la resistencia en serie, las resistencias se encuentran unidas una por extremo de la otra y la corriente eléctrica fluye por el conductor eléctrico y es la misma en cada resistencia cuando pasa por esta. En la resistencia en paralelo, las resistencias se dividen, el conductor eléctrico se divide en ramificaciones. Por lo tanto, cuando la corriente eléctrica viaja por este conductor, en este sentido los electrones, cuando llegan a este punto tienen que decidir por cuál de las dos ramificaciones van a ir. Por lo tanto, aquí la corriente eléctrica se divide y no es la misma cuando pasa por la resistencia del foco 2 o cuando pasa por la resistencia del foco 3. Mientras que en resistencia en serie la intensidad de la corriente es la misma, en una resistencia en paralelo la intensidad de la corriente es diferente. Por eso, cuando tú aquí quitas un foco, todo el circuito se desactiva, mientras que si tú quitas un foco acá, el otro foco sigue funcionando porque la corriente eléctrica aquí es independiente. Ahora veamos cómo se representan en diagramas. Puedes observar aquí un circuito eléctrico con tres resistencias. Fíjate cómo sería una resistencia en paralelo. Aquí puede ser resistencia 1, resistencia 2 o cualquier tipo de resistencia. Aquí tenemos otro diagrama de cómo se pueden graficar las resistencias en paralelo. Date cuenta que siempre existe una ramificación, una división. Veamos algunas de sus características. Mientras que la resistencia en serie, la resistencia se suma automáticamente, la resistencia equivalente en paralelo sería la fracción de la resistencia equivalente más la suma de las fracciones de cada resistencia, siendo la resistencia el lugar que ocupa en el denominador. El voltaje es la suma de la caída de tensión en cada resistencia, mientras que en una resistencia en paralelo el voltaje es igual, no cambia. En cada resistencia el voltaje sigue siendo igual. Mientras que en resistencia en serie la corriente es la misma por cada resistencia por la que pasa, en la resistencia en paralelo la intensidad de la corriente es diferente. Para calcular la intensidad total del circuito debemos sumar la intensidad de la corriente en cada resistencia. Veamos un ejemplo. Tres aparatos eléctricos de 8 ohmios, 15 ohmios y 20 ohmios se conectan en paralelo a una batería de 60 voltios. Literal A, representar el circuito eléctrico. Literal B, calcular la resistencia eléctrica. Literal C, determinar la corriente total suministrada por la batería. Literal D, ¿cuál es la corriente que circula por cada aparato? Primero el literal A. Vamos a representar el circuito eléctrico basándonos en los diagramas. Tenemos tres resistencias y estas se encuentran en paralelo con una fuente de energía de 60 voltios. El diagrama quedaría de la siguiente forma. Tenemos aquí el polo negativo por donde va a viajar los electrones en este conductor eléctrico y aquí debemos hacer unas ramificaciones de tres tipos porque van a haber tres resistencias en paralelo. Tenemos la resistencia 1 de 8 ohmios, la resistencia 2 de 15 ohmios y la resistencia 3 de 20 ohmios. Aquí la corriente eléctrica se va a dividir en tres caminos diferentes y van a tener intensidades diferentes en cada resistencia. Aquí ya tenemos el circuito eléctrico. Ahora vamos a calcular el literal B, la resistencia eléctrica. Tenemos que calcular la resistencia equivalente. Como se trata de resistencias en paralelo, vamos a aplicar la ecuación del cálculo de la resistencia equivalente de la suma de sus fracciones. No olvides que la resistencia en una resistencia en paralelo ocupa el lugar del denominador. Así que reemplacemos. Tenemos 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 más 8 porque la resistencia 1 vale 8 ohmios, más 1 sobre 2 porque la resistencia 2 vale 15 ohmios y 1 sobre 20 porque la resistencia 3 vale 20 ohmios de acuerdo a los datos que me dieron. Aquí voy a sacar mínimo común múltiplo que es 120, 120 para 8, 15 por 1, 15, 120 para 15, 8 por 1, 8 y 120 para 20, 6 por 1, 6. Sumo y eso me da un total de 29 120avos. Ten en cuenta que quiero saber el valor de la resistencia equivalente, pero como se encuentra en el denominador, lo que vas a hacer es a invertir la fracción en cada lado. No olvides que cuando le hagas algo a una ecuación del lado izquierdo, tienes que hacerle lo mismo al lado derecho. Como vamos a invertir aquí la fracción del lado izquierdo, también voy a invertir la fracción del lado derecho. Mira cómo queda. Se invirtió resistencia equivalente al numerador, el 1 al denominador. Lo mismo ocurrió del lado derecho, el 120 al numerador, el 29 al denominador. Dividiendo 120 para 29, la resistencia equivalente es igual a 4.15 ohmios. Ahora resolvamos el literal C. Determina la corriente total suministrada por la batería. ¿Cómo calculo la corriente total? Bueno, primero saco los datos. Tengo una resistencia equivalente de 4.15 ohmios. Tengo el voltaje que es de 60 voltios que me dio el problema y en este caso voy a calcular la intensidad.
aplico ley de Ohm, donde despejo intensidad, intensidad va a ser igual a voltaje sobre la resistencia equivalente, reemplazo 60 voltios que es el voltaje y la resistencia equivalente que es 6.15 ohmios, divido y la intensidad del circuito eléctrico es de 14.5 amperios. Por este circuito eléctrico va a fluir 14.5 amperios, una corriente de 14.5 coulombs por cada segundo que transcurre. Pero aquí se va a dividir los 14.5 amperios en tres caminos diferentes. Eso es lo que me mandan a calcular en el literal D, donde dice cuál es la corriente que circula por cada aparato. Aquí se va a dividir, así que calculemos con la misma ecuación de intensidad, pero aquí la vamos a dividir por cada resistencia, quedando que la intensidad que pasa por la resistencia 1 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 1. Reemplazo 60 voltios y en este caso reemplazo el valor de la resistencia 1 que sería 8 ohmios, quedando una intensidad de 7.5 amperios. Ahora calculemos la intensidad que circula por la resistencia 2. Reemplazo los valores, el voltaje es el mismo en una resistencia en paralelo y en este caso la resistencia 2 sería 15 ohmios y por la resistencia 2 pasa una intensidad de corriente de 4 amperios. Ahora calculo la intensidad que pasa por la resistencia 3, reemplazo, date cuenta que el voltaje sigue siendo el mismo en cada resistencia y la resistencia 3 que es de 20 ohmios de acuerdo al problema que me dieron y la intensidad que fluye por la resistencia 3 es de 3 amperios. Date cuenta que aquí los electrones deciden por qué camino fluir y por lo tanto la corriente se divide. Quiere decir que así desconectes la resistencia 3, puede ser un foco que lo desconectes, los otros focos seguirán funcionando. Bien jóvenes, aquí hemos aprendido acerca de la resistencia en paralelo.